Estamos viendo un área que no corresponde normalmente, ¿no? Y vemos un grupo de células, ¿no? Pero que estas a simple vista tienen una coloración diferente en la adición de hematoxilina y eosina. Esa coloración que observamos ahí no es más que melanina, ¿no? Es un pigmento de la piel, ¿no?, que le va a ofrecer clínicamente a esta lesión una zona, una región hiperpigmentada, ¿no? La conocemos nosotros como los nevus y clásicamente todos seguro la van a reconocer. Bueno, son los lunares que tenemos, ¿no?, que va a estar dado por una proliferación de células névicas o melanocitos, pero que estos melanocitos, a diferencia de la patología que vamos a ver luego, tienen una característica entera, neta, completamente benigna. Entonces, en base a esta característica, pues los lunares, que con seguridad algunos tienen bordes bastante definidos, ¿no? Generalmente estos lunares son más pequeños, están por debajo de los 5 milímetros, ¿no? Bordes regulares. La característica es homogénea, algunos son negros, otros marrones, ¿no? Son los famosos nevus. ¿Dónde tenemos estas células névicas o melanocitos? La localización es la capa de células basales. En la capa de células basales, ahí vamos a tener nosotros estas células névicas, encargadas pues de la producción de melanina, que normalmente pues es lo que ofrecen la característica, el característico color de la piel, ¿no? Los que somos una de piel más oscura, nuestros melanocitos se estimulan mucho más a la luz y producen melanina. Los que son de piel clara o blancos, ¿no?, sus melanocitos producen mucho menor cantidad de melanina, ¿no? Y eso es lo que nos ofrece la característica de los diferentes colores de nuestra piel. Entonces, la pregunta es, si estos nevus o melanocitos lo encontramos nosotros de localización en la capa de células basales, ahí lo que yo estoy viendo es este grupo de células que acabamos de señalizar, pero está en la dermis, ¿no? No está en la... Es que los nevus se clasifican en tres grupos. Los nevus de la unión, que son los que están localizados en la unión dermoepidérmica, y es donde inicia la proliferación de estas células névicas. De ahí tenemos los nevus compuestos, en los cuales yo voy a encontrar tanto estos grupos celulares en la unión dermoepidérmica y en la dermis. Y después tenemos los nevus intradérmicos, ¿no?, que es este que está acá, donde los grupos celulares están localizados única y exclusivamente en la dermis. Pero este es un nevus intradérmico pigmentado, ¿no?, porque la pigmentación lo observamos así. Lo vemos ahí, la pigmentación melánica, y así lo reportamos nosotros en los estudios de anatomía patológica. ¿Lo sacan estos nevus? Sí, los dermatólogos los sacan cuando estéticamente al paciente no les quedan bien, o los sacan cuando hay sospechas de malignidad, ¿no? Por ejemplo, un nevus que tenga 5 milímetros o 5.5 o 6 milímetros, ya con 6 milímetros, por encima de 6 milímetros, tiene uno de los criterios clínicos para sospechar de malignidad. Se sacan en ese sentido, ¿no? Pero pueden estar todavía dentro de este grupo de los nevus completamente benignos. También tenemos otro grupo, por decirlo así, borderline, ¿no?, que son los nevus atípicos. Los nevus atípicos van a tener nidos de células displásicas o atípicas, y así se denomina en la clasificación, nevus atípicos o displásicos, pero no son una neoplasia maligna, ¿no?, pero tienen mayor probabilidad de evolucionar a un melanoma, ¿no? Ahí está. Lo vamos a recorrer y vamos a describir. Aquí, como primera característica, tenemos los grupos o nidos de células névicas en la dermis, ¿no?, y ahí los tenemos. La característica con pigmento melánico, también en este caso,
Y la característica es que estas células, ¿no?, como son completamente benignas, vamos a ponernos en una zona donde se pueda apreciar mucho mejor, ¿no? Aquí están. Bueno, la coloración es un poquito diferente, pero si nosotros observamos, todas estas celulitas son homogéneas. ¿Qué significa? Que tienen las mismas características, la misma forma. Núcleos son generalmente células redondeadas, con núcleos redondeados, con cromatina regular, porque no tienen esa condensación de la cromatina característica de las neoplasias malignas, ¿no? Los nucleolos no son evidentes, y si son evidentes son muy pequeñitos, ¿no? Estos que están acá, y estos se van metiendo, infiltrando hacia la dermis profunda, y conforme se hacen más profundos, los núcleos se van haciendo más pequeños, ¿no? E incluso en algunas oportunidades van formando como cordones, ¿no? Se van metiendo hacia adentro. Si nosotros observamos que si nosotros recalcamos que esta es una patología benigna, el número de mitosis van a ser muy escasos, ¿no? Escasas mitosis, no hay atipia citológica, la forma celular es homogénea, redondeada, de núcleos redondeados, la cromatina es regular, se le llama, ¿no? Regular, homogénea, están localizados en dermis y están asociados a pigmento melánico, como lo vemos ahí, ¿no? Una coloración media marrón o mostaza, ¿no? Se refiere en la literatura. El órgano, ya lo mencionamos, es la piel. Ahí está, el epitelio poliestratificado plano. Y aquí estamos frente pues a un nevus intradérmico pigmentado. Esa es nuestra primera lámina. La siguiente que tenemos, también creo que corresponde a piel, si no me equivoco. Ya está. Y esta es la contraparte de este nevus, ¿no? Mírenme. Aquí vamos acá está, acá. Vamos siempre a menor aumento, ¿no? Y vamos a ver la piel, ¿no? Ahí nosotros podemos reconocer la piel. ¿Qué parte de mi cuerpo es esa? ¿Histológicamente la puedo identificar o no puedo? No. ¿De qué parte de mi piel han sacado esa muestra? ¿Se puede saber con la histología o...? Es una biopsia, pero... Albarracín, ¿se puede saber de qué parte de mi piel han sacado esa biopsia? Sí. Sí, porque tiene el estrato más grueso, ¿no? Claro. Este puede haber sido tomado de palma o planta de los pies. ¿Por qué? Porque el estrato córneo es muy grueso, muy prominente, ¿no? Y la única zona y localización donde nosotros tenemos el estrato córneo grueso es palmas y plantas. Y eso concuerda porque lo que vamos a ver es un melanoma. Y los melanomas en nuestro país, el principal tipo de melanoma, y el más frecuente en nuestro país es el melanoma acral. Un melanoma que se origina en plantas o palmas de las manos, ¿no? Otra de las características que nos pueden orientar a eso, miren, si nosotros miramos la dermis, ¿vemos algún folículo piloso? No hay. ¿Vemos glándulas sebáceas? No hay. Y en la única zona de nuestra piel, de nuestro cuerpo, que no tenemos pelos y glándulas sebáceas, es en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, ¿no? Es otra de las características. Porque en toda nuestra parte de nuestro cuerpo tenemos folículos pilosos, bellos, finos, delgados, ¿no? Pero siempre hay. En cambio acá, esa es otra de las características que nos pueden ayudar, ¿no?, a corroborar que estamos localizados ahí. Pero aquí, en este campo, es normal, ¿no? Hago mi recorrido, voy recorriendo mi muestra, sigue normal,
Y aquí ya se empiezan a evidenciar algunos cambios, ¿no? Cambios que, si nosotros lo comparamos con el anterior, ya comienza a tener una coloración como Mineus, que lo veía, ¿no? Una coloración media marrón, oscura, y eso está dado básicamente por el pigmento melánico, ¿no? O sea, ahí está el pigmento melánico, ¿no? Pero el anterior nosotros lo encontrábamos en dermis. Aquí ya lo vemos incluso el pigmento melánico en el estrato córneo. Pero doctor, usted acaba de decir que el pigmento las células névicas están de localización más frecuente en la capa de células basales. Y acaba de mencionar que hay 3 tipos. El de la unión, el compuesto y el intradérmico que hemos visto. Y este está por encima. Yo veo el pigmento melánico ahí por encima. También lo veo en el espesor del epitelio. ¿No? Y el que se ha mencionado es de la unión, ¿no? De la unión dermoepidérmica. Seguimos haciendo nuestro recorrido, ¿miren? Y se observa ya con mucho más claridad el pigmento melánico. Aquí ya comienzan a aparecer nidos de células en la unión dermoepidérmica. Las celulitas están por todos lados, ¿no? Esto me revela ya una alteración estructural en mi biopsia de piel. Y para yo definir una neoplasia maligna son 2 criterios importantes. 1, la alteración estructural que me da eso, y 2, la alteración citológica. Las características celulares tienen que tener pues un fenotipo malo, maligno, ¿no? ¿Cuál es ese fenotipo que encontramos en las neoplasias malignas? Hipercromasia, aumento del tamaño de los núcleos, una alteración de la relación núcleo-citoplasma, condensación de la cromatina, que me da la famosa hipercromasia con la captación abundante de hematoxilina, la tensión de HIE, que a nosotros nos ayuda mucho a establecer u orientarnos y decirnos que son malos, ¿no? Ahí están, miren. Y estos, ¿no? Nosotros podemos sospechar incluso clínicamente. Clínicamente significa que yo lo veo al paciente, ¿no? Su paciente va a llegar a la consulta y puede llegar por cualquier motivo, ¿no? Puede llegar por una faringitis, por una diarrea, por un dolor articular, pero ustedes a la evaluación pueden evidenciar una lesión hiperpigmentada. Para sospechar de melanoma, tengo que tener una lesión hiperpigmentada mayor a 6 milímetros. Esta tiene que ser heterogénea. ¿Qué significa cuando yo digo heterogéneo? Significa que mi lesión hiperpigmentada va a tener zonas más oscuras y otras zonas menos oscuras. Es negro o marrón, pero algunas zonas son más intensas de color marrón y la otra menos intensa. A eso nosotros le llamamos característica heterogénea. ¿Ya? Tiene que tener este lunar o esta zona hiperpigmentada bordes irregulares. ¿Ya? Entonces, y tiene que ser asimétrico. ¿Asimétrico qué significa? Que si yo lo mido mi lunar, determino el punto medio del lunar e imaginariamente lo divido en 2, la parte de un lado es totalmente diferente a la otra, en su forma. Entonces, si tengo yo una hiperpigmentación heterogénea, asimétrica, mayor de 0,6 centímetros, de bordes irregulares, ustedes clínicamente tienen que sospechar de melanoma. Clínicamente es a la evaluación, ¿no? Ahora, ¿puede que no sea un melanoma? Sí, puede que no sea un melanoma, puede que sea un neoplásico, ¿no? Pero hay que sospechar. Y la corroboración diagnóstica tiene que ser a través de una biopsia. Luego, cuando ustedes... Una de las características es que también no se quedan bien solo tabernas, no quedan. Y otra de las características del melanoma, como toda neoplasia maligna, porque el melanoma, a pesar de que termina en el sufijo oma, que es, lo encontramos nosotros generalmente en las patologías benignas, este es un melanoma malo,
Las neoplasias malignas tienen una característica que van creciendo y crecen de manera mucho más rápida que una neoplasia benigna. Y este melanoma tiene dos formas de crecer. Una, tiene un comportamiento infiltrativo, que hace la unión dermoepidérmica va a crecer y se va a meter hacia la profundidad, y tiene también un crecimiento radial. ¿Qué significa radial? Que está en una zona y se va a ir extendiendo hacia el más ancho. O sea, crece así y crece en profundidad. Pero como vemos ahí, no solamente crece en profundidad, sino también las células neoplásicas crecen hacia la parte más superior del epidermis. Porque si nosotros observamos acá está la unión de células basales, la capa basal, la unión, y crece hacia abajo, crece a los lados, pero también encontramos células neoplásicas en la parte de la capa espinosa, en el estrato córneo. Por ahí vemos también algunas células que ya deben estar, que producen pigmento, pero que están en el estrato córneo. Y es característico de la neoplasia maligna, ¿no? Como ya hemos visto, estas células malignas, por cambios moleculares, pierden la capacidad de morir, ¿no? Porque producen alteración en la apoptosis, no mueren, se multiplican indiscriminadamente. Y esta es una neoplasia maligna bastante agresiva, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Vamos a verlas a mayor aumento. Acá está. Ahí está, ¿no? Si nosotros la comparamos, ahí estamos, acá. Si nosotros comparamos estas celulitas, ¿no?, la comparamos con el nebus, la diferencia es bastante evidente, ¿no? Miren los nucleolos. Una de las características bueno, en primer lugar, hemos visto que estos van formando nidos de células, ¿no?, redondos, pero nidos atípicos, ¿no?, porque no pueden ser nidos como los que hemos puesto por referencia en el nebus. ¿Qué nos llama la atención? Una de las características fenotípicas de malignidad es el pleomorfismo celular y el pleomorfismo nuclear. ¿Y dónde está el pleomorfismo celular? Y miren esta célula, este tamaño de esta célula. Ahora la comparo con esta célula que está aquí. Más grande, pues, ¿no? Y otra más pequeña. Eso es el pleomorfismo celular. El núcleo lo comparo. Este es el núcleo. Lo comparo con este. Mucho más grande. Pleomorfismo nuclear. Porque tenemos pleomorfismo celular, pleomorfismo nuclear. En el melanoma, los macronucleolos van a tener una característica bastante evidente. ¿Cuál es? Los nucleolos. Los nucleolos son prominentes y tienen una coloración eosinofílica, o sea, se ven como nucleolos rojos. Bueno, aquí está un poco decolorado nuestra muestra, pero esa es una de las características que presenta. Y lo otro que hemos descrito, que tiene un comportamiento infiltrativo, ¿no?, y que un crecimiento infiltrativo y un crecimiento radial. ¿Podemos encontrar mitosis atípica? Por supuesto que podemos encontrar mitosis atípica, ¿no? ¿Por qué? Porque esta neoplasia maligna se está multiplicando y dividiendo de manera bastante grande, ¿no? Cuando nosotros vemos esta patología en piel, es muy sencillo. Nosotros miramos y vemos, miren, esos son melanocitos, producen pigmento melánico, las únicas células que producen melanocitos, ¿no? Pero, como en medicina no hay nada que ocurre siempre, también hay melanomas amelanóticos. O sea, melanomas que no producen pigmento melánico o su producción de pigmento melánico es escasa. Entonces, pero si yo tengo una proliferación celular ahí que no tiene pigmento melánico y encima, para complicarnos la vida, ya hizo metástasis y la tengo localizada en otra parte del cuerpo que no sea la piel. Las hemos encontrado en intestino nosotros el melanoma, ¿no? Una endoscopía, una colonoscopía, una biopsia, melanoma. Melanoma en intestino. Tiene que tener un melanoma en piel.
lo llamamos a los internos, y el interno, ustedes van a ser internos en algún momento, ¿su paciente lo han revisado? Sí, sí, lo hemos evaluado. Y le han encontrado una zona, un lunar grande, gigante. No, no tiene nada. Revisen. Porque tiene un melanoma en el intestino. Y ese melanoma tiene que haberse formado en la piel, ¿no? No sé. Y ha hecho metástasis, lógico, al intestino. Ya. Regresa. Sí, tenía acá en la zona de la espalda, acá, tiene un lunar gigante. Ahí está el melanoma. Uno de los errores frecuentes que no deberían cometer cuando se hospitaliza un paciente, le hacen la historia clínica, lo revisan de pie a cabeza. ¿Pero qué hace el interno? Bueno, no lo hacen. Es más, algunos ni le toman las funciones vitales al pobre paciente. Se copian lo que ha visto la enfermera, lo que tiene las funciones vitales de la historia clínica de emergencia, se lo copian. No lo revisan, ¿no? Y ahí está, el diagnóstico estaba a la vista, ¿no? O sea, han tenido que entrar con una colonoscopia. Y probablemente este paciente, porque era un paciente de edad avanzada, ha ido a consultas, a citas, ¿no? Habrá ido, es más, hasta puede haber ido, tengo este lunar gigante acá, ¿no? De repente, pero nadie diagnostica lo que no conoce, nadie diagnostica lo que no sabe. Ah, sí, pues tienes un lunar grande, y lo dejaron ahí, pues, ¿no? Supongo yo, ¿no? Pero hay que evaluar. A nosotros nos ha pasado en 2 oportunidades esos diagnósticos, ¿no? Melanomas de diagnóstico en otra parte que no es la piel, y nadie sabía que tenía un melanoma. No sabía el interno, no sabía el residente, y si no sabe el interno y el residente, el asistente tampoco, ¿no? Nadie sabía. Y se encuentra en una endoscopía, ¿no? Eso no debería suceder, ¿no? Para nada. Entonces, este es el melanoma, lo van a reconocer ustedes a 5X, ahí está la piel con esos nidos hiperpigmentados, con las características que hemos mencionado. Y estos melanomas son muy agresivos, hacen metástasis con bastante facilidad, infiltran ganglios. El ganglio centinela, generalmente cuando hay una resección de melanoma se tiene que explorar porque es el primer ganglio que compromete, ¿no? Y los diagnósticos, como le he dicho, necesitan leer mucho para sospechar de un melanoma. No, pues, tienes que mirar un lunar grande, heterogéneo, asimétrico, irregular, y ya tienen que sospecharlo, ¿no? Biopsia, ¿no era melanoma? Sí, pero ya lo sospeché, ya lo descarté, no es un melanoma, ¿no? Si es un melanoma, excelente, se hizo el diagnóstico, pues. Así de sencillo. ¿Necesitan leerse todos los del libro de dermatología? No, pues no. Ya pueden ahorita, ya clínicamente, sospechar de un melanoma. Le buscan a su papá, a su mamá, al abuelito, a la abuelita, un lunar grande y ya lo pueden sospechar. Y ojo, los lunares en plantas de pie, sospechen siempre de melanoma, así estén por debajo de 6 milímetros de esas características. Siempre. En nuestro país es la zona de diagnóstico de melanoma más frecuente, ¿no? Eso reporta el INE. Segunda muestra. Tercera muestra. A ver. También tenemos otra lesión, ¿no? De piel también. Acá está. A ver, ahí está. A ver, silencio, silencio, silencio. Y esta es piel. Y alguien me dirá, doctor, pero no, es una lámina bastante decolorada ya, ¿no? Pero ¿dónde está la piel? Vamos a verla. Ahí, incluso hay un folículo piloso aquí, ¿no? Y ahí está la piel, ¿no? Ahí está. No nos ayuda ahí, ¿no? Aquí está el epitelio poliestratificado plano, con su queratina, ¿no? Queratinizado. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Miren, ven. Ahí está la piel. Sigo recorriendo la piel. Y vemos esta zona. Vamos a buscar una zona de unión para demostrar el punto, ¿no? Vamos a ver.
Acá está, ¿no? Esto sigue siendo la piel, ¿no? Epitelio polioestratificado plano, queratinizado, y aquí comienzan a aparecer estos nidos de células, ¿no? Ahí están. Ahí están, a ver. Ahí están, ¿no? Miren, estos nidos de células. En esta patología, este es el carcinoma vasocelular. Y llamado carcinoma vasocelular, bueno, carcinoma porque se origina de epitelio. Y vasocelular porque la neoplasia maligna se genera a partir de la capa de células basales. Y le damos pues el nombre vasocelular. Aquí, generalmente, estas lesiones ustedes lo van a ver clínicamente. Va a llegar su paciente y le va a decir: doctor, doctora, le traigo a mi papá, a mi abuelito, a mi abuelita. Le ha salido una herida en la cara y no cicatriza, doctor. Le hemos echado, le curamos, le hemos echado a la farmacia, echamos cremitas, lo ha visto el otro doctor, tal, le ha hecho unas cremas y no sana esa herida, ¿no? Y es una lesión ulcerada, ¿no? Media perlada, con vascularización. Van a ver como unos vasitos en la zona de la herida, ¿no? Y no sana, doctor. Siempre que ustedes vean una lesión en zonas de exposición al sol, en la cara, los brazos, el hombro, una lesión ulcerativa que no sana, no cicatriza, en pacientes de edad avanzada, porque todas las neoplasias malignas están asociadas a mutaciones sucesivas, sospechen de neoplasia maligna. Y cuando sospechan de neoplasia, hay que biopsiar eso, pues, ¿no? Porque me da el diagnóstico, porque clínicamente tiene las características que hemos mencionado, para que me haga el diagnóstico es la biopsia. ¿Y en la biopsia qué encontramos? Y generalmente, y las biopsias, porque hay médicos, las biopsias las hacen los dermatólogos, pero hay médicos también generales osados que hacen biopsias, ¿no? También hay. Las biopsias siempre se hacen de los bordes de la lesión. Nunca se hacen de la zona ulcerativa, de la zona central, porque la zona central, una lesión ulcerativa puede tener necrosis, y con necrosis no se hace diagnóstico. Pues si nosotros nos mandan pura necrosis, no hay, pues, no se va a diagnosticar nada. ¿Qué son estos? Nidos de células, pero son células basales. Aquí está bastante decolorada nuestra muestra, pero las células basales tienen una característica importante, que los núcleos son un poco más grandes. ¿Por qué? Porque en el epitelio o en la piel, conforme las células o los queratinocitos van madurando, el núcleo se va haciendo más pequeño hasta que se pierde completamente cuando llega a formar la queratina. La queratina normalmente no hay núcleos. Y si yo encuentro núcleos en la queratina, estoy frente a una patología, ¿no? Porque eso le ofrece a la piel la característica de paraqueratosis. Ahí tenemos estos nidos de células basales que tienen sus características. ¿Cuál es la característica de estos nidos de células basales? Estos nidos de células basales tienen, a ver, vamos a ver si lo encontramos por aquí, a ver, ahí está, ¿no? En la zona periférica de los nidos siempre va a formar este artefacto. Bueno, casi siempre, porque en medicina no hay nada exacto. Forman este artefacto, que es una retracción de la dermis con la masa tumoral. Se van a ver siempre espacios claros. Pero eso es un artefacto, ¿no?, que se produce al momento de procesar la muestra. La otra característica es que las células basales que están en la periferia de los nidos tienen una distribución en empalizada. ¿Qué significa empalizada? Que las células son perpendiculares a la zona central, así, empalizada. Y las células basales de localización central de los nidos tienen una distribución aleatoria. ¿Qué significa aleatoria? Desordenada, ¿no? Es cuando le decimos vamos a distribuir sus exámenes y las preguntas tienen una distribución aleatoria.
Es el mismo examen, pero para algunos la pregunta es la 1, es la 10, para la otra la pregunta 1 es la 7, no es el mismo. Distribución aleatoria. Aquí estas células están distribuidas de forma desordenada completamente y la de las periferias están distribuidos en forma de empalizada. ¿Esto tiene atipia? Sí tiene atipia. Pero esta es una de las neoplasias malignas que tiene un comportamiento no agresivo. Cuando encuentren ustedes ese diagnóstico de carcinoma vasocelular, el pronóstico para el paciente es bastante bueno. Una resección quirúrgica con bordes libres, el paciente queda curado. Esta es una de las pocas neoplasias que casi nunca hacen metástasis a distancia. Lógico, como está en zona de exposición al sol, lo pueden cortar en la cara, ¿no? Y la preocupación del paciente muchas veces es, oye, me van a sacar mi lesión que mide 8 milímetros, casi 1 centímetro, y luego lo van a coser y esta zona va a quedar pues diferente, ¿no? Bueno, eso lo haría pues el cirujano general de repente, pero los cirujanos plásticos hacen unos cortes, incluso si es que la lesión es muy grande, le injertan un losange de piel de otra parte del cuerpo y si queda cicatriz queda casi que no se nota, ¿no? Hace una semana nomás llegó la cirujano plástico que sacaba un melanoma en la cara, acá en la cara, a un viejito, un abuelito de 84 años, y le hizo un implante, me dice, de la zona abdominal y queda la losange ahí, después va cicatrizando. Lógico que queda algo de cicatriz, pero la piel ya no queda tirada, pues, ¿no? Porque si te sacan un pedazo acá y te lo jalan, ¿no? Se ve feo, ¿no? Entonces, pero eso hacen los cirujanos plásticos, pues. O sea, en esas zonas de la cara, la derivación y la toma de muestra de biopsia o la resección quirúrgica de esa lesión, el cirujano plástico deja estéticamente mejor la piel, ¿no? Entonces, una resección quirúrgica, y esto es lo que se ha hecho acá, miren. Está pintado, ¿no? Este es el borde quirúrgico inferior, ¿no? Mírenme. Y lo han pintado. Y lo han pintado, ¿por qué? Porque probablemente el patólogo que ha procesado esta muestra lo pinta para demostrar que los bordes de sección están libres de neoplasia, ¿no? Mírenme, acá está el tumor, hasta aquí llega, y aquí pareciera que está en contacto, ¿ah? Mira, vamos a ver. La coloración no nos va a ayudar mucho porque ya está decolorada, sí. Pero sí. ¿Qué significa eso? Significa que esta muestra que tenemos acá, significa que este procedimiento está mal hecho, o hay un error, pues, ¿no? Que suele suceder, ¿eh? Porque la resección que le han hecho de carcinoma vasocelular no ha sido completa. Células neoplásicas han quedado en el paciente, porque la tumoración está en contacto con la tinción, que significa que el borde quirúrgico en profundidad de sección está comprometido. ¿Qué pasa con ello? El cirujano tiene que volver a ingresar y hacer ampliación del borde quirúrgico, porque si no, después de unos meses, nuevamente va a aparecer la lesión. Ahí está. Para eso es esa tinción. Eso se reporta como un carcinoma vasocelular infiltrante con borde quirúrgico de sección en profundidad comprometido por la neoplasia. Bueno, ¿pasa? Sí. ¿Suele suceder? Sí, también, ¿no? Bueno, ahí tenemos, este es el otro carcinoma vasocelular, ¿no? Luego tenemos la glándula tiroides. Estamos aquí. A ver, esta es la glándula tiroides. Vamos a ubicarla. La glándula tiroides es un poco fea. Y es un poco fea porque estamos frente a una patología, no siempre hay alteración estructural en cualquier órgano que haya un compromiso. Y la glándula tiroides, a ver, voy a ver si encontramos una zona que no esté, que no sea, todo esto es tumor, a ver, silencio, tumor, todo es tumor. Vamos a ver si hay una zona que no hay.
todo es tumor. Y las zonas una muestra para docencia debería tener parte de tumor y debería tener una parte de tiroides normal, pues, ¿no? Pero bueno, aquí no hay, ¿no? Pero ustedes conocen, pues, la histología normal de una tiroides, ¿no? Está formada por folículos tiroideos, con sustancia coloide en el interior, que es rosada, y una distribución de un epitelio cúbico simple, ¿no? Pero aquí no vemos esto, aquí vemos unas zonas alargadas, ¿no? Miren, estas son papilas, y la neoplasia maligna de presentación más frecuente en la glándula tiroides es el carcinoma papilar de tiroides. De presentación más frecuente en el sexo femenino. Los varones pueden tener sí, pero es mucho más raro que un varón tenga un carcinoma papilar de tiroides. ¿Cómo se evidencia en esto? Nódulos en la glándula tiroides, nódulos irregulares. Al ultrasonido, porque una ecografía es bastante fácil de poder observar, la tiroides está inmediatamente debajo de la piel. Son nódulos que ofrecen focos de calcificación. ¿Qué significa? ¿Cómo veo la calcificación del ultrasonido? Unos puntos blancos, pero blancos intensos. Significa que hay calcificación. Cuando vemos calcificación, hay que sospechar de malignidad. Algunos están asociados a lesiones de tipo quística. Hay como un contenido líquido y dentro hay estas lesiones papilares en algunos casos. La mayoría son tumoraciones sólidas que hacen estas papilas. La conducta terapéutica frente a un carcinoma es la resección. El diagnóstico de este carcinoma papilar de tiroides se puede hacer con una punción por aspiración en aguja fina, que es un estudio citológico. ¿Cómo es eso? Se punza la tiroides, se aspira, se extiende la aspirada en una lámina, se colorea, como las muestras de citología cérvico-vaginal Papa Nicolau. Se puede colorear en Papa Nicolau también, que es una coloración, o se puede colorear en hematoxilina y eosina, y se observa. Y se puede hacer el diagnóstico incluso con un encendido citológico. ¿Por qué? Porque el carcinoma papilar de tiroides, la característica para establecer el diagnóstico no es la presencia de papilas. No es la presencia de papilas. Y la pregunta es, entonces, doctor, ¿puede haber un carcinoma papilar de tiroides que no tenga papilas? Sí. Puede ser carcinoma papilar de tiroides que no tenga papilas, ¿no? ¿Por qué? Porque la característica más importante del carcinoma papilar de tiroides son los cambios nucleares. Cambios nucleares. Acá vamos a dar. Mírenme. Vamos a buscar uno. A ver, ahí está. Vamos a ver otro que se vea mucho mejor. Ahí está. Miren, aquí no. Esta es una neoplasia maligna. Como es un carcinoma, los cambios los vamos a evidenciar nosotros de localización en el epitelio que reviste los folículos tiroideos. En este caso tenemos papilas, pero lo que yo voy a buscar son los cambios citológicos, que son cambios nucleares evidentes y que tienen algunas de las muestras, algunos de los núcleos, ¿no? No necesito que todos tengan esa característica contundente para establecer el diagnóstico. Aquí la característica más importante es el aclaramiento del núcleo.
¿Qué significa ello? Voy a ver yo un núcleo completamente vacío, claro o transparente. Ahí abajo. A ver, así como estos que están acá, la cromatina se margina y el núcleo se hace claro, transparente, ¿no? O lo otro son las hendiduras nucleares, el otro criterio importante. ¿Ven este núcleo que está aquí? Y tiene como una rayita en el centro. Algunos lo describen como en granos de café, tienen una rayita, una inclusión nuclear. Esos dos criterios son los criterios más importantes. Por eso es que yo puedo establecer el diagnóstico incluso con una aspiración con aguja fina. O sea, veo células extendidas y veo algunas células con ese aclaramiento nuclear o con esa inclusión del núcleo, acá está también, y yo digo, este es un carcinoma papilar de tiroides. Por eso, el que se hace diagnóstico con una biopsia incluso, una punción con aspiración con aguja fina. Lógico que aunado a ello, las células y los núcleos se van haciendo más grandes. Aumento del tamaño de los núcleos, hay una alteración estructural en la distribución de ellos. Puedo encontrar cuerpos de calcificación, que son los cuerpos de Samoma, cuerpos calcáreos o cuerpos de calcificación, que acabamos de referir, que incluso se pueden evidenciar al ultrasonido, ¿no? Ahí está. Este es el carcinoma papilar. Muy sencillo de establecer el diagnóstico. Y a pesar de ser una neoplasia maligna, el pronóstico para los pacientes con diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides es bastante bueno. Pero la conducta terapéutica es la resección de la glándula tiroides. Carcinoma papilar de tiroides en mi hospital es tiroidectomía. Lógico que una vez que se le saca la tiroides lo sometemos a la paciente a un hipotiroidismo, pero la conducta fue reemplazo hormonal, ¿no? Levotirosina, devormida. Aunque también tenemos pequeños grupos que hacen metástasis a ganglios cervicales, ¿no? Incluso hemos encontrado infiltración neoplásica a músculo en el cuello, pero son muy raros los casos que encontramos con infiltración. ¿Por qué? Porque como la glándula tiroides está a la superficie de la piel, incluso el paciente cuando siente un bultito, o la paciente, porque en mujeres es más frecuente, llega, doctor, tengo un bultito, una ecografía, se saca el tumor y el pronóstico es bastante bueno. Este es el carcinoma papilar de tiroides. Y finalmente tenemos la segunda neoplasia maligna de presentación frecuente en la glándula tiroides. Y es el carcinoma folicular de tiroides. ¿Ya? Cuando digo folicular, es que todos son folículos, ¿no? Folículos tiroideos, esa es la característica. Y a diferencia del carcinoma papilar de tiroides, esta neoplasia maligna, porque es una neoplasia maligna, no se puede diagnosticar con una punción con aspiración con aguja fina. Tampoco se puede diagnosticar con una biopsia Trucut, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Hasta los endocrinólogos se jalan los pelos, ¿no? ¿Pero por qué? Yo quiero saber, doctor, yo quiero que usted me diga si esto es bueno, este tumor es bueno o es malo. Y nosotros no le decimos. Y se jalan los pelos a, doctor, yo le tomo la biopsia, necesito saber que esto es bueno o es malo, ¿no? ¿Y qué le digo yo? Yo le hago un informe y le pongo neoplasia folicular. Y cuando le digo que es neoplasia folicular, no le estoy diciendo nada, ¿no? Le estoy diciendo que hay una proliferación de células nada más. Y no anda al interno, ¿no? Anda a patología y pregúntale al doctor, y pregúntale si... Yo quiero saber si es bueno o malo. Porque si es malo, lo pasan a cirugía de cabeza y cuello para que le saque para que lo operen, ¿no? Y si es bueno, no lo puedo observar. Si pega el interno incauto, si está bien incauto, todo fue mandado por el doctor, por este casito de la paciente tal, que se le hace una biopsia, que quiere saber si es bueno o es malo. Inmediatamente, ¿qué hacemos nosotros? El interno no sabe cómo se diagnostica un carcinoma folicular de tiroides. El residente tampoco sabe cómo se diagnostica un carcinoma folicular de tiroides.
Si la mandaba el asistente, que alguna vez se ha pasado, bueno, tampoco lo sabe, se ha olvidado. Y el carcinoma folicular de tiroides, para que no se olviden nunca y no lo manden como incautos de patología algún día a preguntar por esas patologías, por ese diagnóstico, el carcinoma folicular de tiroides tiene dos criterios importantes para diagnosticar. Uno, infiltración de cápsula, que es un nódulo, y o infiltración de vasos sanguíneos. Y en una punción con aspiración con agua fina, un estudio citológico, ¿podré ver cápsula? No. ¿Podré ver vasos sanguíneos en infiltración? No. Pero si me mandan una biopsia con trucut, porque el trucut son unos filamentitos de tejido, como unos hilos de tejido, ¿podré ver cápsula? Tampoco, o de repente sí, pero voy a ver 1 milímetro de la cápsula, ¿no? Y todo el resto de la cápsula no lo veo, ¿no? ¿Podré ver vasos sanguíneos? Bueno, si tengo sol, pero no lo veo. Y si yo no veo esos criterios, la cápsula íntegra y la periferia para ver si hay infiltración de vasos sanguíneos, yo no puedo decir que eso sea malo o bueno, porque aquí las características citológicas no establecen diagnóstico para esta patología. Puedo tener características citológicas muy bonitas que parecen células foliculares normales, pero si se infiltra en la cápsula es un carcinoma. O puedo tener células atípicas que me parecen atípicas, que son atípicas, pero que no se meten a la cápsula y eso es un adenoma. O sea, las características citológicas no lo hace la infiltración de cápsula y o de vasos sanguíneos. Entonces, cuando nosotros le decimos neoplasia folicular, no le estamos diciendo nada, ¿no? Hay una proliferación de folículos que están formando un tumorcito, pero no le estamos diciendo que es bueno o es malo. Entonces, el clínico, que es el endocrinólogo o la endoc, se jalan los pelos y te dicen, doctor, entonces, ¿qué necesita usted? ¿No? Y esa pregunta es desafiante, ¿no? Bonito, elegante, pero es desafiante. ¿Qué necesita usted para decirme si ese tumor es bueno o es malo? ¿No? Pero tú dices bonito, pero es desafiante, ¿no? Yo necesito todo el tumorcito, el nódulo. Muy bien, entonces lo vamos a mandar a cabecito y para que le saque todo el nódulo. Entonces, todos los tumores que salen con neoplasia folicular de patología vamos a mandar al cirujano de cabeza y cuello para que el cirujano de cabeza y cuello le saque. Y el cirujano de cabeza y cuello pega el grito en el cielo. Oye, ¿están locos? Todos los tumores que voy a encontrar me lo van a mandar para que yo los opere. Y si no es malo, y si no es malo, voy a operando una tiroides con un tumor benigno. No es. Y el clínico otra vez. La respuesta es muy sencilla. Desde que no existía el internet, desde los primeros médicos que se han formado, la clínica es el medio más importante para nosotros enfrentar eso. La clínica ha sido, es y seguirá siendo. ¿Y el paciente presentará hipo o hipo? Estos carcinomas de ¿cómo se llama? De folicular, generalmente no están asociados a hipo o hipertiroidismo. Entonces, ¿qué es la clínica? Es importante. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué se hace? Allá tengo un tumor de 8 milímetros, lo controlo en 6 meses a 8 meses, o 1 año. Si ese tumor sigue midiendo 6 milímetros o 8 milímetros, lo más probable es que sea benigno, porque no está creciendo, o tiene un crecimiento muy lento, ¿no? Que es la característica de las neoplasias benignas. Pero si yo al tiempo, ese tumor ha crecido el 50%, ya no tiene 8, tiene 12 milímetros, tiene 15 milímetros, pues lo más probable es que sea maligno. Entonces ahí sí con criterio se lo paso al cirujano de cabeza y cuello, pero no le va a sacar la tiroides, le va a sacar el lóbulo del tumorcito. Porque hay sospecha de malignidad, no hay ninguna seguridad de que sea malo. Le sacan el tumorcito y cuando yo tengo todo el tumor, incluye todo el tumorcito y ahí sí le puedo decir si es bueno o es malo. Si es benigno, se queda solamente con el lóbulo que le han sacado, ¿no?
Y si es malo, inmediatamente para sacarle toda la mierda. Entonces, en conclusión, nadie diagnostica lo que no sabe. Ahora que ya ustedes saben, cuando le digan, doctor, mire, doctor, en el hospital que esté, pero doctor, me va a disculpar, pero yo que recuerde, en patología nos dijeron que para hacer diagnóstico de carcinoma folicular, no papilar, el papilar sí está con citología, ahí dice folicular, el criterio es infiltración de cápsula y infiltración de vaso. Y en una punción con aspiración de aguja fina no se ve. En un trucut tampoco puede evaluar toda la cápsula, ¿no? Eso puede ser la razón. Listo. Nosotros hemos hecho hasta juntas médicas, nos han juntado al patólogo, al endocrinólogo, lo llamaron al radiólogo intervencionista, al cirujano de cabeza y cuello para discutir cómo se establecía ello, ¿no? Entonces regresamos a nuestra muestra y este es el tumorcito, miren, ven. Entonces tendríamos que encontrar infiltración de vaso sanguíneo y o cápsula. Entonces vamos aquí, vamos a buscar y aquí está. Miren, ¿dónde? No lo vemos. Aquí está. Aquí está. Miren, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Miren, la cápsula es esta de nuestro tumorcito. Este rosadito que se ve como tejido conectivo, ¿no? Aquí se abre la cápsula y dentro veo células foliculares. Entonces se ha infiltrado la cápsula. Y si ha metido la cápsula, es criterio para establecer el diagnóstico de carcinoma folicular. Pero si yo no veo esto, en una biopsia, la biopsia ingresa por acá y no está esta zona, no puedo decir. Y si todavía en la biopsia no está este pedacito, porque puede no estarlo, no se le puede decir. ¿Bien? Este no tiene infiltración de vasos, ¿no? Pero tiene el criterio de infiltración de cápsula. Infiltración de vaso, infiltración de cápsula. ¿A eso qué le puede sumar? Le puedo sumar que los folículos tiroideos se van haciendo pequeñitos, chiquititos. Van perdiendo, buenos días, van perdiendo la sustancia coloide en su interior, ¿no? Mitosis atípica, puedo o no encontrarla, porque acabamos de decir que ese no es un criterio contundente. Entonces, infiltración de cápsula, infiltración de vaso, disminución de sustancia coloide y folículos tiroideos que van disminuyendo de tamaño. 4 criterios. ¿Ya? Pero los dos primeros no deben faltar, porque son los contundentes. ¿Listos, jóvenes? Estas son las muestras. Hasta aquí va a venir la otra semana en su PC3. ¿Ya? Ahora sí, salen, voy a armar el examen y cuando los tenga listo el examen práctico los hago ingresar.